Nuevamente, muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a la presentación del número 7 de la revista UNAM Internacional, que versa sobre el tema de migraciones. Eh, Muy agradecido también a todos nuestros miembros del presidio. Me permitiré presentarlos. Preside este acto la doctora Tamara Martínez Ruiz, secretaria de Desarrollo Institucional. Muchísimas gracias por acompañarnos. En representación de la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos acompaña el doctor Mauricio Padrón Inanomato. Muchísimas gracias por su anfitrionía. El doctor William Lee Alardín, Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales. Muchas gracias también por Buenas tardes. acompañarnos. La doctora Luciana Gandini, editora invitada, coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación de la UNAM. Gracias por toda su colaboración, doctor. Fernando Lozano Asensio, director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Gracias por estar con nosotros. Y la doctora Laura Vázquez Maggio, profesora de la Facultad de Economía. Muchas gracias por acompañarnos. En el siglo XXI, la movilidad humana redefine nuestra identidad global, desafiando fronteras y políticas restrictivas, desde migraciones forzadas hasta flujos académicos globales. El movimiento refleja nuestra esencia como especie. La UNAM Internacional invita a explorar estas dinámicas en su número 7 de la revista UNAM Internacional, abordando migración, globalización y la interconexión de conocimientos desde perspectivas interdisciplinarias e internacionalistas. Es crucial entender cómo la movilidad inherente al ser humano desde sus inicios en África hace 300.000 años, sigue siendo motivo de conflicto y regulación en un mundo cada vez más interdependiente y diverso. Este número muestra lo complejo de la migración y gran parte de lo que hace la UNAM a este respecto. Este párrafo fue tomado de un escrito de Carlos Maza Pesqueira. Gracias, Mar. Creo que es más importante agradecer a diferentes personajes que han estado en la colaboración desde hace ya los 7 números que tenemos hasta el momento editados, y es precisamente al equipo editorial integrado por Jimena Gómez, Carlos Maza, Dolores González Casanova y Pamela Suárez. ¿Sí? Actuaron como diseñadores Ángel Llera y Adolfo Clemente. El equipo de comunicación integrado por Liliana Martínez y Misael Vera. A Marisol Franco del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. En forma muy especial a las personas autoras que colaboraron en este número. ¿Sí? Al público presente, a quienes nos siguen en redes también, esto es siendo transmitida por nuestras redes, y a los académicos y a la editora invitada y a las autoridades que nos acompañan en el presidio. Muchísimas gracias. Pasaré la palabra al doctor William Lee para que nos den el envío. Adelante, doctor William. Muchas gracias, doctor Suárez. Muy buenas tardes, noches, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias a la doctora Tamara Martínez, secretaria de Desarrollo, por acompañarnos en este acto y a todos mis colegas en el presidium. Muchas gracias, por supuesto, a quienes han hecho posible este número y, por supuesto, a quienes escribieron alguna pieza para este número, al equipo editorial, especialmente a la doctora Luciana Gandini como editora invitada, quien coordinó el esfuerzo de este número y que también conduce el seminario
que ya mencionó el doctor Suárez. Yo quisiera simplemente señalar, además de lo que ya comentó el doctor Suárez, la importancia de reflexionar sobre la migración, sus causas, sus efectos y lo que podemos y debemos hacer para entenderla mejor y para tomar medidas y proponer acciones que puedan hacer que la migración sea algo bueno y para las personas y para la sociedad. La migración ha estado siempre presente, a veces ha sido forzada, a veces ha sido voluntaria, no va a dejar de suceder, es imposible, pero creo que el enfoque debe ser en una medida importante, y es parte de lo que se aborda en un número como este, en no simplemente tratar de atender las consecuencias de una situación que ya sucedió y que tiene una serie de consecuencias complicadas, sino en reflexionar por qué están sucediendo y qué debemos hacer en el mundo contemporáneo para atenderlas. Muchas de estas situaciones son provocadas por desigualdades económicas, por incluso cambio climático, cambios globales que están siendo provocados por actividad que hemos tenido durante décadas y siglos, y debemos acoplar ese entendimiento al nivel de desarrollo de los países donde sucede, de origen y de destino, de tránsito, a la población que hay en esos países, a la pirámide demográfica que tienen y por lo tanto lo que va a suceder en esos países y esas regiones, no mañana, sino dentro de 10 y 20 años, al nivel de educación que está asociado a esas distribuciones en pirámides poblacionales y en economías, y a la relación que tienen, sobre todo en términos económicos y de desarrollo, los diferentes países donde suceden estos fenómenos y las barreras o mecanismos que faciliten el intercambio entre los países que existen en el manejo de sus recursos humanos, naturales e intelectuales. Entonces, en la medida que creo que podamos reflexionar un poco y proponer soluciones que atiendan las causas de estos problemas, vamos a estar en condiciones de tener mejor idea de cómo resolver algunos de estos problemas. De nada sirve, por supuesto, tratar de bloquear o evitar el movimiento de las personas, de construir muros ni cosas ni reales ni figurativos para tratar de evitarlo porque simplemente no va a suceder. Y al contrario, eso lo único que hace es crear encono, polarización, divisiones que no ayudan absolutamente a nadie, ni del lado de origen ni del lado de recepción. Entonces yo celebro mucho que la revista dedique un número al tema de la migración en su conjunto para que reflexionemos sobre esto y el papel que pueden y deben tener las universidades en la contribución de estas soluciones para generar el conocimiento y para poder transmitir algunas de las soluciones y aplicaciones en ese conocimiento y en la propuesta de políticas públicas. Me parece muy significativo que la entidad de la universidad, desde donde funciona un seminario como este, sea el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que a su vez agrupe a toda una serie de entidades de la universidad para atacar este problema que a todas luces es multidisciplinario y no se puede atender desde un área u otra exclusivamente. Entonces, les agradezco muchísimo su atención a todos los presentes y a todos quienes trabajaron para hacer este número una realidad. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Gabriel. Ahora cedo la palabra. Estaba programada la doctora Mónica González Contró, pero nuestro secretario académico, el doctor Mauricio Padrón, tiene la palabra. No, ahí llegó la directora. No, ya acaba de llegar. Un aplauso para la doctora González Contró. Bueno, con entrada magistral. O sea, Parece que tienes la palabra. Pero no queremos hacer. Bueno, pues muy buenas. ¿me permites tantito para Sí, terminar sí, de leer? perdón. ¿Sí? Gracias. Sí, vamos a leer un extracto de su currículum de la doctora, una semblanza muy corta. Sí, primero agradecerle a la doctora la anfitrionía aquí en el instituto. Creo que es un lugar muy propicio, como decía el doctor Lee, para la presentación de este número de nuestra revista. La doctora González Contró es doctora en Derecho Fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en Derecho por el ITAM.
Es investigadora especializada en derechos humanos, derecho a la no discriminación y derecho de las niñas, niños y adolescentes. Profesora de la asignatura en la Facultad de Derecho y coordinadora del Diplomado sobre Derecho de la No Discriminación. Ha sido secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas del 2011 al 2015 y abogada general de la UNAM del 2015 al 2020. Y como ya habíamos mencionado, actualmente es la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues en primer lugar, ofrecer una disculpa por el retraso. Estaba en un evento aquí cerca en el Consejo de la Judicatura Federal y bueno, pues se retrasó un poco, pero quisiera darles pues la más cordial bienvenida al Instituto de Investigaciones Jurídicas, agradecerles de verdad por su presencia aquí, agradecer de verdad pues la presencia de la doctora Tamara Martínez, del doctor William Lee, del doctor Francisco Suárez, de la doctora Laura Vázquez, de la doctora Luciana Gandini y del doctor Fernando Lozano. Es un privilegio de verdad tenerles en esta mesa. Y quisiera también pues felicitar a la revista UNAM Internacional por este magnífico número, el número 7, dedicado a las migraciones, y por haber elegido también agradecer presentarla aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. El tema de las migraciones siempre ha sido un tema presente en la agenda de este instituto, porque hay un presupuesto básico y es que los derechos humanos, si creemos realmente lo que dicen los instrumentos internacionales, no dependen del lugar en donde está la persona, el lugar de su nacimiento, la forma en la que cruzó la frontera, la nacionalidad, su condición migratoria. Y sin embargo, pues sabemos que esto está lejos de ser una realidad, a pesar de estar desde hace ya mucho tiempo, como decía, consagrado en instrumentos internacionales. Y esta publicación, que me parece espléndida, que aborda pues desde distintos enfoques el fenómeno y enfoques interseccionales, es decir, porque dedica a distintos grupos que reúnen otras condiciones de vulnerabilidad y que migran además las problemáticas muy concretas, ¿no? Como mujeres, como infancias, ¿no? Y describe, nos ayuda a comprender pues un fenómeno que está presente, como bien dice también la doctora Tamara Martínez en la presentación que hace, que es un fenómeno muy antiguo, pero que tiene hoy en día unas características muy específicas que representan desafíos para los países. De tal manera, pues, que este número nos ayuda a comprender mucho mejor el fenómeno de cómo lo viven las personas. También en la presentación, bueno, en la introducción, la doctora Luciana Gandini habla de su propia experiencia como una persona migrante y desde luego esto es muy rico para poder, como decía, comprender el fenómeno y para poder desde la academia pensar juntos y juntas en herramientas que nos permitan realmente garantizar los derechos de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, de su situación migratoria, de su situación económica. Así es que nuevamente muchísimas gracias y enhorabuena por este número. Gracias, doctora. Ahora solicitaría tome la palabra nuestra editora invitada, la doctora Luciana Gandini. Voy a dar una pequeña lectura de su semblanza. Ella es investigadora titular B de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Non-Resistant Global Fellow en la Migration Policy Institute, Migration Policy Institute, y actualmente es investigadora visitante en American University y coordinadora del Seminario Universitario de Estudios sobre el Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación de la UNAM. Recibió el premio William M. Leogrande del 2019-2020 al mejor libro académico sobre estudios latinoamericanos por su libro en coautoría Caravanas, otorgado por la American University. Gracias por acompañarnos, doctora.
Gracias. Gracias por los aplausos antes de comenzar. Yo fui el interrumpido. Muy buenas tardes, es un gusto, saludo con muchísimo gusto a la secretaria querida doctora Tamara Martínez, al doctor William Lee, al doctor Francisco Suárez, por supuesto a mis colegas, a Mónica, por supuesto mi directora, Mónica González Contró, y mis queridos colegas Fernando Lozano y Laura Vázquez. Es un gusto que estén aquí en esta mesa. Y también saludo con muchísimo gusto a colegas, autores, autoras que participan en este número. Hay mucho migrólogo en esta sala, mucho migrólogo experto de quienes he aprendido en los últimos años, así que es impresionante estar aquí mirándolos a todos ustedes. Y por supuesto al público en general que está aquí presente y a través de la transmisión en línea. Para mí ha sido un gusto y un honor que me hayan convocado a participar como editora invitada de este número dedicado a las migraciones, pero también podríamos decir a las movilidades, ¿no? Porque algo de lo que hemos trabajado y que se muestra en este número no solo son los estudios sobre migraciones en sentido amplio, sino también sobre experiencias de movilidad en la que la universidad está muy vinculada, tanto experiencias de recibir estudiantes como de salida y de otros colegas que se han ido a formar a otros espacios y nos cuentan cómo esas experiencias de movilidad o migración han marcado también sus vidas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido también ha sido un acierto poder incorporar distintas expresiones, no solo de las tradicionales migraciones que, como ya se decía previamente, han cambiado y son muy diversas. Y eso suele ser también un cliché, ¿no? Decir que las migraciones son diversas, complejas, cambiantes, contingentes, heterogéneas. Y lo que nos suele pasar es que pocas veces podemos dar cuenta de esa complejidad, ¿no? En general, la mayoría de nuestros trabajos empiezan diciendo eso y decimos, bueno, ahora voy a mirar este pedacito de las migraciones. Pero creo que algo que logra este número, desde mi punto de vista, es dar una pincelada de toda esa complejidad, ¿no? Y mencionaban antes de mi propia experiencia y traté también de incorporar eso, también para mostrar que las migraciones son distintas y uno puede migrar de una manera mucho más privilegiada que otros, y eso se facilita la forma de ser migrante, de concebirse como migrante y la propia experiencia migratoria. Entonces, creo que un objetivo y un reto que nos propusimos desde el inicio con todo el equipo de edición y redacción de la revista fue que queríamos mostrar todo o lo más posible de lo que se hacía en la universidad con este tema, y creo que al menos hemos logrado una pincelada, porque no es todo, ¿no? Y de hecho, para muestra basta un botón, mis dos colegas que nos acompañan y que harán el favor de comentar este número, no participan directamente en este número y son referentes importantísimos del tema de las migraciones en la universidad. Y también decir que creo que las migraciones o los estudios de las migraciones en la universidad se han renovado ampliamente, entre otras cosas por la renovación misma de la planta, ¿no? Con el programa de becarios postdoctorales, tengo que decir que acá hay varios que fuimos, han sido o son becarios postdoctorales que trabajan en migraciones y que han aportado también en este número, y con las plazas IJAD ha habido toda una renovación, no solo de las migraciones, sino de la UNAM en general, pero que particularmente en este campo nos trajo la posibilidad de incorporar nuevas miradas, nuevas perspectivas, nuevas aproximaciones metodológicas que nutren lo que hoy es la comunidad universitaria que estudia temas de migraciones en la UNAM. Y por supuesto, en la UNAM hay un estudio, una tradición amplia, y se decía, del tema migratorio desde hace décadas, claro que sí, pero lo cierto es que por el tamaño de nuestra universidad, lo que solía suceder es que muchos de estos estudios estaban relativamente dispersos, ¿no? O sea, no sabíamos exactamente qué tanto hacíamos, quién hacía. Y ese ha sido un reto también desde el inicio, un objetivo en el que hemos trabajado de manera conjunta y colaborativa desde el SUDIMER, ¿no? Intentar aglutinar, ubicar, visibilizar todo lo que se hace en la universidad y, por supuesto, enlazarnos también nosotros, ¿no? Que creo que es una forma de generar conocimiento colaborativo y compartido, algo que hemos trabajado mucho en los últimos años, y muchas y muchos de los que están aquí han hecho eso posible, y creo que de alguna manera este número permite reflejar ese trabajo en red, esas alianzas que hay al interior de la universidad y que han permitido que hoy la universidad, la UNAM, sea reconocida como un espacio referente obligado
el tema de las migraciones en este país y de los estudios en las Américas en general y muchos estudios también de manera comparativa. Creo que merece, desde mi punto de vista, una mención especial el trabajo que realizamos estos meses con todo el equipo editorial y de redacción de la revista. Ya los mencionaron al inicio, pero ha sido en verdad un proceso muy, muy lindo, muy nutrido, junto con Marisol Franco, que también ya se presentó al inicio, pero de la mano de Marisol, el equipo editorial y de redacción nos llevó, no es fácil editar una revista y realmente la experticia que tiene el equipo nos facilitó mucho este trabajo, además de que fue un trabajo en equipo, que disfrutamos mucho en las reuniones. Muchas veces tenemos muchísimas reuniones y uno dice, uy, hoy tenía reunión con estos colegas también, y en este caso creo que ha sido un esfuerzo compartido, donde tuvimos la oportunidad de tener un aprendizaje mutuo, conjunto, y me da muchísimo gusto que me hayan dado la oportunidad de conocernos y de tener este trabajo en conjunto. Así que muchas gracias a todo el equipo de la revista. Y cierro diciendo esto, que también creo que nos permitió conocer la revista o conocer la profundidad para quienes no la teníamos tan en mente. Es una revista muy linda, con un diseño editorial súper cuidado, con muy buena ilustración. Es una revista bilingüe, que también este número tiene casi 400 páginas, que están disponibles en español y en inglés, lo cual también nos permite visibilizar el trabajo de la universidad más allá de nuestra propia lengua, que me parece importantísimo. Así que no me resta más que invitarles a que consulten este número, los 6 pasados y el próximo que vendrá en octubre. Y también agradecer a Fernando Lozano y a Laura Vázquez, quienes nos harán favor de hacer un comentario más a detalle de algunos temas que se presentan en la revista. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y pediría al doctor Fernando Lozano Asensio interviniera después de leer su semblanza. El doctor Lozano es director del investigador titular C de tiempo completo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM en el campus Morelos. Es doctor en sociología, maestro en demografía e ingeniero agrónomo con especialidad en sociología rural. Sus temas de investigación incluyen la migración México-Estados Unidos, las remesas de los migrantes, debates sobre el vínculo entre migración y desarrollo, impacto social de las remesas en México, la migración de recursos humanos calificados en México y América Latina, migración de retorno, políticas migratorias y migración venezolana en América Latina. Gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias, Francisco, y bueno, encantadísimo estar aquí con todas y todos ustedes compartiendo este maravilloso presidium, como lo decía Mónica. Ya no voy a repetir los nombres, ya nos hemos presentado, es una costumbre muy mexicana. Y me da muchísimo gusto también poder compartir con muchos de los autoras y autores de este número, con quienes nos conocemos ya hace muchísimos años, así que cuando la doctora Gandini me invitó a participar en esta presentación y acepté con muchísimo gusto. Y bueno, voy a hablar un poquito sobre la obra, aparte de la presentación y el editorial que tiene esta revista. Se compone de 5 secciones muy interesantes. Encuadre es una, con 9 artículos. Entrevista, 5 artículos en donde especialistas en los temas de migración y movilidades humanas entrevistan a actores muy importantes, tanto de la UNAM como de otras instituciones. La tercera sección es Entérate, con 11 artículos. La cuarta es Experiencias, con 7. Y la quinta, Enfoque, con un artículo, que hacen un total de 33 artículos en los que participan 49 autores y en un extenso y fascinante número de 417 páginas. Dijo Luciana, casi 400, ¿no? Yo lo imprimí, perdón por mis desviaciones antiecológicas, pero es que era imposible poderlo manejar y leer, y es un tabique de este tamaño. Como decía la doctora Gandini, es una
o sea, yo voy a hablar de algunos argumentos que de alguna manera motiven para que ustedes incluso lo puedan leer en su celular, ¿no? Pero es una obra fascinante, ¿no? Porque nos permite, en primer lugar, comunicar temas de estos que decía Luciana, muy complejos, de una manera muy sencilla. O sea, es un verdadero ejemplo de lo que es la divulgación, de la generación de conocimiento que hacemos aquí en la UNAM. El otro componente, ya lo mencionaba la doctora Gandini, es el que es bilingüe y se pudo traducir y se tradujeron de una manera magistral. Yo estuve leyendo los poemas, una cantidad impresionante de información con un detalle y el hecho de poder tener esa interlocución y la posibilidad de tener ese contacto con una comunidad de pares en otros países, sobre todo de habla inglesa, pues nos llena muchísimo de orgullo que la UNAM esté teniendo este número. Da también una visión muy actualizada de la dinámica migratoria y de la movilidad humana desde México, ¿sí? Hacia México y en tránsito por México, ¿sí? Precisamente estamos hablando de una migración centenaria, ¿sí? Que ha sufrido transformaciones muy importantes a lo largo de los últimos 40 años, ¿sí? Y esto que estamos viendo cada vez más, que han transformado el rostro de la movilidad humana en México, que México ha dejado de ser no solo un país centenario de expulsión de población, sino también territorio de tránsito, de espera, de destino y de refugio, ¿sí? Y sobre todo que propone, y esto me parece algo que se ha trabajado mucho en el SUDIMER, esta noción de que al hablar de México no hablamos nada más de lo que acontece en el territorio nacional, sino como parte de flujos hemisféricos y transcontinentales, ¿no? Sobre todo de aquellos que tienen como mira y puesta, digamos, la mira en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, ya de entrada, la diversidad de temas y la forma tan clara en cómo se están presentando son una invitación a leer la obra, pero desde otra parte, pensar todos los aportes que podemos hacer desde nuestra universidad, ¿sí? Para que esa movilidad humana se desarrolle en condiciones más dignas, más humanas, ¿no? Que respalden el derecho de cualquier persona precisamente al libre tránsito. Y eso es de en buena medida, algo que se recupera de una manera muy importante. Hay muchas voces y la idea de que hayan invitado a la doctora Gandini como, digamos, coordinadora de este seminario universitario, fue un verdadero acierto porque se tuvo la capacidad de convocar a una comunidad universitaria muy, muy importante, no solo desde el ámbito, digamos, académico y la generación del conocimiento, sino también desde otras dinámicas que ahorita voy a comentar muy rápidamente, ¿no? Em, Se habla, pues, no voy a poder, digamos, hablar de los 33 artículos, ¿no? Pero en la revista Encuadre, que incluye artículos sobre niñez y juventud migrante, sobre migrantes calificados pero subutilizados, sobre identificación forense de migrantes extraviados en el sur de Estados Unidos, específicamente en la frontera de Arizona, trabajos que tienen que ver con la gestión pública migratoria, especialmente a partir de la experiencia chilena, respuestas de la sociedad civil en apoyo a personas en movimiento, en alianza con programas, institutos y seminarios de la UNAM. Eso, pues, también es un tema que se recoge de una manera muy importante. Y voy a destacar uno porque en realidad me llamó muchísimo la atención. Es sobre el programa de trabajadores temporales en Canadá a través del cine, elaborado por la doctora Graciela Martínez Salce, que es la directora del CISAN, ¿no? En donde se hace una denuncia de este programa icónico y ejemplar, ¿no? Aparentemente, pero voy a citarla a ella, dice: resulta paradójico que desde hace más de 15 años, a través de cambios de administraciones, denuncias de grupos de activistas, análisis académicos y los propios documentales que en realidad la autora analiza en esta entrega,
Algunos de los problemas como las jornadas excesivamente largas, las malas condiciones de vivienda, la falta de atención médica y otros más continúen, mientras que dilemas nuevos asociados a los reclutadores y extorsionadores aún han entrado en escena. Creo que es bien importante porque de alguna manera hay programas y hay experiencias que se han, digamos, considerado como ejemplares, ¿no? Desde el punto de vista del trabajo temporal y de jornaleros agrícolas, así como también otros, como de migrantes calificados, que también muy claramente hace referencia a Camelia Tigao en su contribución, ¿no? Hay, digamos, artículos o evidencias de la precariedad laboral a través del cine, las imágenes en movimiento como una forma de denuncia, que buena parte de los filmes, de las películas que comenta la doctora Martínez Salce se basan en estas películas. Viene la parte, la sección de entrevistas, qué riquísima, ¿no? Hay una entrevista extensa al doctor Merolis Fuentes, que también habla sobre las contribuciones de la UNAM, género y movilidades humanas, una entrevista que hace la doctora Letia Fernández aquí de Jurídicas. Hay una que en particular se lee con un interés y sobre todo porque es sobre las patronas, estas mujeres, dice Norma Ramírez Vázquez, somos un grupo de mujeres voluntarias, creyentes, amas de casa, campesinas, que conformamos un grupo al ver a la gente en el tren. Decidimos actuar al ver esa realidad e iniciamos sin pensar en lo que conllevaba, dando de comer, compartiendo, siendo humanitarias con quienes menos tienen, ¿no? No solo hay una reseña de la película, de las patronas, sino de alguna manera lo que a uno lo pone a reflexionar es la cantidad de actores, personas que participan en esta movilidad humana y que siempre pensamos, como decía William, en las políticas públicas, ¿no? Cómo desde la academia podemos, y es nuestra obligación de alguna manera, desarrollar y proponer alternativas para que esta movilidad humana se dé en las mejores condiciones. Lo cierto es que este número recupera y recoge una cantidad muy diversa de actores, actrices, en este caso las patronas, ¿no? Que tienen un despertar y una solidaridad y una lucha encomiable por vincular y ayudar a esta población que pasa en total desamparo y desespero, ¿no? De entrevistas que tienen que ver con la poesía, inmigración, y hay una en particular que me encantó, la UNAM me cambió la vida, ¿no? De Shan Yibu, una estudiante china, y ahorita antes de que iniciara la presentación de este número de la revista, le decía yo a mis colegas que a mí me da muchísimo gusto poder recibir en la UNAM en mis cursos que doy en la Facultad de Ciencias Políticas en el posgrado, estudiantes de intercambio, ¿no? Esa dimensión que también tenemos que estudiar porque es la famosa circulación de recursos humanos altamente calificados y que ven no solo a nuestro país, sino a nuestra universidad como digamos, como parte de una experiencia muy fuerte que hace que, bueno, pues sea de tránsito o a veces algunos o algunas se quedan como Luciana, para nuestra fortuna decidió quedarse en este país. Ahorita en este momento tengo un estudiante de Japón, de Francia, de Alemania, de Ecuador, de España, todas ellas enriqueciendo la experiencia desde su perspectiva para analizar, bueno, mi curso ya hasta parece propaganda, se llama Debates Contemporáneos sobre Migración y Desarrollo. La sección de Entérate tiene 11 artículos, mujeres y niñas migrantes en América del Norte, corredores migratorios de Centroamérica a México, que la hace Guillermo, y nos habla también del extenso trabajo y dedicado trabajo que se hace desde el Instituto de Geografía, migrantes climáticos, profesionistas en formación e intercambio a través de este programa interesantísimo, el observatorio, el Orben, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, miradas sociojurídicas de las dinámicas fronterizas de Mauricio Padrón y Namorato, el programa de apoyo a los mexicanos y mexicanas en el extranjero en la UNAM, y me faltan, ya no me quiero tomar más tiempo. O sea, es una diversidad
yo al principio dije, "Hijo, medio me arrepentí", y Luciana dijo, bueno, pues no es que lo tengas que leer todo, bueno, yo es que yo lo quería leer todo, ¿no? Y realmente a uno lo atrapa porque se ve uno reflejado, y ahí con esto quiero concluir, ¿no? Como experiencia de vida. Luciana, como lo comentaban al final, ella habla de que, bueno, pues ella tiene ya más años viviendo en México que no, ¿cómo es? La mitad de su vida. Sí, la mitad de la vida, es más extensa en su residencia en México, ¿no? Bueno, yo la conocí desde que llegó a México, tuve la fortuna de ser su profesor en Flaxo, bueno, acá está Nina también, ajá. Y realmente creo que la manera en cómo, digamos, y se incorporan, ¿no? No solo digamos, desde el punto de vista no su nacionalidad, ¿no? De su argentinidad y su rosario argentina que llevan, que sigue siendo, o sea, si usted le pregunta esta mañana, seguramente vio qué pasaba en Rosario y qué está pasando en Argentina, y qué bueno, ¿no? Sino realmente cómo incorporó en sus saberes y en su dinámica sistemática y cotidiana a nuestra comunidad, la comunidad de migrantólogos y migrantólogas de esta universidad, y que realmente digamos, realmente un honor y un privilegio poder trabajar al lado de ella. Y bueno, pues el grupo y el Sudimer mismo y todas las experiencias y el seminario de verano, los cursos de verano, etcétera, dan cuenta pues de ese importante liderazgo. Así que bueno, pues aproveché para también hablar de esa parte más personal. Y bueno, pues les invito a que lean con mucho interés y con mucha cuidado, y bueno, van a disfrutar este número 7 de UNAM Internacional dedicado a las migraciones. Muchas gracias. Gracias. Ahora pedirle a la doctora Laura Vázquez, ¿sí? Que tenga su intervención. La doctora Vázquez es profesora asociada C de tiempo completo en la Facultad de Economía de la UNAM desde 2014. Doctora por la Universidad de Nueva Gales del Sur y licenciada en Economía con mención honorífica de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su trabajo abarca áreas interdisciplinarias como es la economía, desarrollo, migración y economía de la salud. Su última publicación, la cual me parece muy interesante y actual, y muy de lo que estamos hablando, como mencionaba también la movilidad, de la que mencionaba la doctora Gaudini, y es con el título, van a ver a qué me refiero. Su título de esta publicación es Me voy porque me voy. Historias de profesionistas mexicanos en los Estados Unidos. Aquí yo creo que esto nos sucede a nivel universitario, no nada más en la UNAM, sino a nivel de todo el país. Y yo creo que es una lectura y un título muy provocativo que invita a leerlo, ¿verdad? Estos son historias de profesionistas mexicanos en los Estados Unidos. Busca explicar los motivos que llevan a emigrar a estas personas calificadas al tiempo de que retrata los desafíos de su integración afectiva, cultural y laboral en contexto estadounidense. Gracias por acompañarnos, doctora. Adelante. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy para la presentación de esta revista. Agradezco muchísimo a Luciana por haberme invitado a comentar hoy y presentar este número de la revista UNAM Internacional. Ha sido verdaderamente, pues ya lo han dicho, y sobre todo Fernando y Luciana, ha sido muy enriquecedor leer este número con una enorme diversidad de artículos. Ya mencionó, yo no los conté, pero 33, son muchísimos. Lo que sí me di cuenta es que eran más de 400 páginas, y también me pareció casi imposible leer pues sí, 400 páginas cuando uno tiene otras varias cosas que hacer. Pero me pasó un poco lo mismo que Fernando decía, que pues empezó a leer y le daban ganas de seguir leyendo, porque todos los textos son, digo, abordan diferentes temáticas, pero son textos muy bien escritos, muy interesantes, justo en esta área de la divulgación
para tratar de llegar a un público no especializado. Y aún en ese terreno de la divulgación uno aprende muchísimo, ¿no? La verdad es que es una verdadera lástima que no se haya podido imprimir, entiendo por qué, la revista, pero es un poco difícil darse cuenta y no hice lo que Fernando me hubiera encantado imprimir, pero mi culpa por el medio ambiente me supera. Y sí me hubiera gustado verla porque es muy diferente tener el documento en la mano y poder hojear y echar un vistazo para adelante y para atrás, que a veces en el teléfono, a veces en la computadora, a veces en la tableta. Pero bueno, el asunto es que los textos me parecieron maravillosos, no los pude leer todos, lo que leí me encantó. eh, no solo diversos perspectivas, enfoques y diversos temas, sino también estilos. Cuando digo, pues, estilos, por ejemplo, señalo el caso particular, por ejemplo, de que aquí está autor Juan Carlos Narváez, que hizo unas postales. La verdad es que nunca se me había ocurrido la idea de hacer como postales, ¿no? Y me gustó mucho porque bueno, además de que creo que él fue el fotógrafo de todas las imágenes en ese texto, pues son pequeños, muy pequeños acercamientos a algún tema que que quería compartir, pues sobre los temas migrantes. Y lo deja uno picado, ¿no? Y aún cuando, bueno, como yo he estado metida en el tema de migración ya por unos años, pues me llamó mucho la atención la forma en que está escrito, estos pequeños, sí, acercamientos con la ilustración. Y bueno, y por supuesto otro tipo de textos como ya mencionaba Fernando, pues entrevistas, hay una serie de entrevistas también muy interesantes que son otro estilo de transmitir el conocimiento y de que uno se involucre en lo que están diciendo. Y pues unos otros textos mucho más tradicionales, aún de divulgación, pero más estructurados, más académicos, con lenguajes más sofisticados, que a veces uno tiene que pues, conocer un poquito más del tema para poder involucrarse un poco más. No me parece que ninguno de los textos uno necesite ser experto, simplemente que hay algunos textos en que pareciera que se necesita un poquito más de información para comprender a mayor cabalidad, ¿no? Me encantó esto que ya dijimos de las diversas perspectivas, pero pues es tan amplio pensar que la migración se puede abordar desde tantas diferentes perspectivas. Acá, bueno, enfoques sociológicos, antropológicos, desde la historia y desde la cinematografía que ya se mencionó, ¿no? Em, Quería como un poco señalar por una parte que eh, me parece que el texto, digo, además de que felicito muchísimo la labor editorial de todo el equipo y en particular de Luciana, Luciana escribe el primer artículo en la sección de encuadre que le llama dinámica migratoria y me parece importante que para quienes no estén empapados en el tema que, bueno, sabemos que parte del auditorio aquí por lo menos presente conocen el tema. Me parece, pero si las personas que nos escuchan por redes y aquí presentes no están empapados en el tema, me parece que este primer artículo da una muy buena idea de muchos temas muy rápido, de manera muy ágil y en dónde estamos en la actualidad, ¿no? Entonces, creo que si quienes estén interesados o a raíz de esta presentación y de esta revista se interesan por el tema, yo no dudaría en comenzar a leer por ese artículo que da esa pincelada rápida de en dónde estamos con esa dinámica migratoria, ¿no? La otra cosa que está en los diferentes textos, en la presentación de Tamara, en estos, bueno, en esta introducción que hace Luciana y en este encuadre, pues es esta situación, y está ahí atrás, ¿no? Eso es en lo que estamos, en un mundo en donde la migración se ve cada vez como un mayor problema. Un mundo en donde los migrantes se ven como una amenaza, cada vez más fronteras, cada vez más muros, más discursos en contra de los migrantes, etcétera.
y al mismo tiempo organismos, la academia, organizaciones de la sociedad civil abogando por una migración ordenada, segura, regular, ¿no? Estas como dos fuerzas operando al mismo tiempo, pues está ahí. Quería yo señalar, Fernando tomó varios de los ejemplos que yo quería tomar, que leímos los mismos textos. Pero bueno, uno de los que me llamó mucho la atención y la verdad es que aprendí mucho fue un texto que está basado en la experiencia de Chile que se llama La nueva gestión pública migratoria. Y bueno, aprendí mucho en el sentido de que me gustó mucho que se va al pasado, ¿no? Se va al pasado y a mí, supongo es una cuestión muy personal, me gusta mucho cuando no es un texto histórico, no consideraría que sea un texto histórico, se va al pasado y rápidamente nos plantea el escenario de cómo antes de que existieran los estados nacionales, las personas, como lo entendemos hoy, pues las personas circulaban por el mundo sin pasaporte, sin mayor necesidad de nada, ¿no? Y entonces muy rápidamente nos trae a la actualidad, pues lo que acabo de comentar, ¿no? Y ese me pareció un texto, pues que a mí me gustó mucho, ¿no? Y sobre todo creo que la razón por la que me gustó fue justo por el viajecito rápido a la historia de la creación de los estados nacionales modernos. El otro texto eh, que me pareció muy interesante, ya conocía el tema, pero bueno, viéndolo puesto en papel, me hizo pensar mucho, fue el texto de Rafael Barceló, que es el cónsul en Tucson y cónsul de México en Estados Unidos, en Tucson, que tienen este programa del migrante extraviado. Y ya mencionaba Fernando sobre la labor esta de forense, etc. Y es un programa pues súper interesante porque y súper duro. O sea, lo que están haciendo es, tienen niveles, ¿no? De 1, 2, 3 y 4, de buscar a gente que hay sospecha de que está viva y que está pasando por el desierto, cruzando por Arizona, y entonces pues se despliega toda una serie de esfuerzos, drones, cuándo fue la última vez que se le registró en el celular, personas, etcétera, pues para tratar de encontrar a la persona, ¿no? Y así hasta el nivel 4, no sé si estoy diciendo los números bien, pero bueno, el punto es que en ese esfuerzo por buscar a los migrantes extraviados, en el último escalón está pues el encontrar unas prendas, el encontrar un pedazo de un hueso, vincularlo con algunos otros restos de alguna otra persona que se hubiera encontrado ahí cerca, en las pruebas de DNA que recurren a la Universidad de Arizona, creo, para todo ese esfuerzo, está vinculado con la Universidad de Arizona, etcétera. Pues es una cuestión durísima, o sea, esa es la realidad, esa es parte de la realidad, no es la realidad, pero es parte de la realidad de la migración de México con Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. Digo, lo vemos en las noticias a cada rato, los barcos que llegan a Europa, que se hunden, los muertos, etcétera. O sea, es una cosa terrible, dolorosísima, ¿no? Em, está, y bueno, y justo antes de entrar estaba pensando, ¿cómo, o sea, bajo qué sentimiento, supongo, abordar esta presentación? Y lo primero que se me ocurrió fue una cosa muy deprimente, ¿no? Como esto que estoy comentando. Luego hay un artículo sobre infancias migrantes que también es muy duro, o sea, la forma en que uno lee y reflexiona, pues lo que los niños no deberían estar viviendo, ¿no? Los niños no están para estar cruzando fronteras, para no estar en la escuela, para ver muertos cuando pasan por el Darién, en la selva, o violencias sexuales, etcétera. Pero después pensé, pues bueno, digo, evidentemente gran parte del mundo académico siempre tiene ese lado problemático, difícil,
y pues uno anda, o sea, constantemente está pensando en posibles soluciones, en cómo hacer que estos procesos sean en las mejores condiciones posibles y bueno, pues ese es el lado positivo de todo esto, ¿no? Que estas cosas se documentan, se señalan. Y también retomo el caso del programa binacional del PETAT, Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales de México-Canadá, en que se señala, pues sí, como un programa icónico, como un modelo a seguir, hay que reproducirlo, los dos gobiernos se ponen de acuerdo, está dentro de esta idea de la migración segura, ordenada, regular, etcétera. Y una de las cosas que hace Aarón Díaz Mendiburo, que bueno, ahí cuenta cómo fue cómo entró al mundo del cine, pues fue que al entrevistar a una familia, un individuo que había participado en este programa PETAT, regresa a México cuadraplégico y obviamente de por vida, sin la posibilidad de trabajar. Eso le sucede trabajando en Canadá y Canadá, sus empleadores, o sea, nadie que se haga de cargo de esa persona, de ese problema, pues, para el resto de su vida, ¿no? Y entonces él le invita a la familia que si pueden documentar esto, lo documentan en un documental, luego lo muestra en un festival de cine importante en Canadá y entre el público, pues los canadienses se molestan y dicen, es que nosotros no somos malos, ¿no? Y bueno, y el autor, el director que filma esta historia, que trabaja en el CISAN, aquí en el centro de... Ah, sí. Ah, no nos conocíamos en persona, pero bueno, que se levantan del público, digo, ¿a qué voy? Me piden que comente la revista de las cosas que más me llamaron la atención, pues son esas experiencias que como autor uno produce ciertas cosas y hay una reacción. Entonces su película llega a un festival de cine. Los canadienses se ven identificados ahí como los malos, que cómo es posible que el mexicano trabajador agrícola temporal regresa cuadraplégico y o sea, y nadie se hace responsable de eso. Y bueno, y él explica, ¿no? Se levanta, explica ahí en el Festival de Cine, pues que no se trata de si son buenos o son malas las personas, se trata de programas sociales en donde o sea, las vidas de las personas pues estén en las mejores condiciones posibles. ¿Cómo es posible, ¿no? Pues así lo pongo yo en mis palabras, que exista un acuerdo binacional en donde están de acuerdo pues los gobiernos en hacerse cargo, cuidar a sus ciudadanos, van a poder viajar. Esto es mucho más complejo, digo, aquí la gente quiere ir porque no hay trabajo, no está bien pagado por diferentes razones, pero finalmente terminan yendo un país que no es pobre, que quiere esta mano de obra barata. Pues, obviamente nos habla de las desigualdades y la forma en que funciona el capitalismo, y le pagan poco a esta gente y cuando les pasa algo, nadie se hace responsable, ¿no? Un país que tiene una gran sistema de seguridad social, de salud, etcétera. Entonces, me parece como muy importante ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ya me extendí mucho, creo. Entonces, pues simplemente invitar a todas las personas a leer el número. Ya sé que son 400 páginas, pero pues busquen algunos temas que les interesen, a lo mejor de algo que se me han mencionado aquí les llama la atención. Y pues nuevamente, muchísimas felicidades a todo el equipo que estuvo detrás, porque me pareció un número maravilloso. Muchísimas gracias, doctora. Y también muchísimas gracias porque vamos justo en tiempo con la agenda, ¿sí? Ahora tenemos un pequeño espacio para el público aquí presente o las personas que nos están acompañando en las redes. Y aquí aprovecho para saludar también a los directores y directoras de las sedes en el mundo de nuestra universidad, que también forman parte de esta revista. Y mientras si llega algún comentario o alguna pregunta, me permitiré leer un comentario que viene de la sede en Chicago, de la UNAM Chicago.
Sí, se han recibido felicitaciones por el número y él también manda sus felicitaciones. Yo me supongo, porque no se firma, pero ha de ser el doctor Pulido. Sí, saluda desde Chicago. Felicita mucho la participación de nuestra editora invitada. Sí, y se congratula por la aparición de este número tan relevante en materia de que ellos viven diariamente allá en Chicago. Es una región pues, muy relevante este problema. Sí, y también aprovecha para hacer un comercial en el cual la UNAM Chicago invita a su coloquio sobre migración y pueblos originarios el 11 y 12 de septiembre, y en donde van a participar 30 investigadores de nuestra UNAM. ¿Verdad? Entonces, muchas gracias por su comentario de la persona de Chicago, y quedaré abierto si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta hasta ahorita. Por ahí tenemos micrófonos. ¿No? Ya Muy buenas tardes. Más que pregunta, es un reconocimiento y una felicitación de la directora, la maestra Anel Pérez, a través de nosotros, y el Centro de Enseñanza para Extranjeros estamos presentes aquí, y especialmente yo felicito al equipo editorial que, bueno, vine a hacer un poquito la revista, y es maravilloso el trabajo que han logrado. En especial a la maestra Anel, le interesa muchísimo el tema de migraciones y lamenta mucho no haber estado presente, pero tenía algo paralelo, pero está atendiendo muy bien el tema y la revista, y les mando una felicitación muy sentida. Gracias. No ha llegado ninguna pregunta, comentario de ella. Ok, allá hay uno. ¿Ves? Buenas tardes. En mi caso, yo también soy egresado de la universidad, pero soy de la Facultad de Ingeniería. Fui invitado a esta revista y la verdad abre un panorama nuevamente. No somos seres independientes. La ingeniería parece ser que somos más cuadrados, vemos solamente números, construcciones, infraestructura. En este panel me han abierto una nueva perspectiva que la verdad agradezco, que parece ser que no la tenemos presente, aunque la vemos en la televisión, en la radio, en las noticias día a día, y no la asimilamos. La verdad les reconozco a todos ustedes este trabajo que están haciendo, y la verdad me invitaron suficientemente para tratar más sobre este tema y diversificarlo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo tengo el gusto de trabajar con el doctor Suárez en la DGESI, soy la directora de cooperación académica, y a mí me ha tocado ver el trabajo de todo el equipo cuando están planeando las revistas. No puedo creer que ya vayamos en el número 7, la verdad es que muchas felicidades, porque es buscar un tema y hacerlo parte de una perspectiva internacional, ¿no? Han pasado varios temas y no es fácil eso, y cada vez creo que la revista ha mejorado, ha crecido mucho en páginas, es también real, quizá por ahí es algo que se pueda mejorar, como todo lo que es perfectible, pero sí creo que la forma como realizan la selección de los artículos, los temas, desde dónde se abordan y todas las perspectivas son muy importantes. Yo soy comunicóloga, igual que la doctora Laura, dije, ¿desde dónde abordará esta revista el tema de la migración? Porque sí puede ser algo muy triste, algo que la gente a veces hasta lamenta cuando se va, pero también puede ser algo muy productivo, como la doctora Luciana, ¿no? Que tuvo aquí, pues a bien quedarse, espero que así sea, y pues ahora está aquí dándonos una plática desde una perspectiva de alguien que, pues que se fue y que empezó algo nuevo. Y creo que todos los que estamos en el mundo universitario en algún momento pensamos o ya hicimos algún tipo de experiencia internacional, incluso en nuestra cabeza quedó el si me quedo, ¿no? Entonces, toda esta parte y toda esta curiosidad creo que la podemos encontrar
de alguna manera ya resuelta en la revista. De verdad, muchísimas felicidades, Jime, Carlos, Lolita, Pame, todo el equipo de diseño. En particular, quiero felicitar muchísimo la portada, que es preciosa. Definitivamente, yo le decía a Ángel, el diseñador, que debería de meterle un concurso o algo, porque de verdad es hermoso el significado de la imagen. Y a todo el equipo para las fotografías, cuando van y toman las fotos, de verdad es un gran trabajo. Y también cómo traducir las palabras de todos estos autores en un documento que cualquier ojo que lo lea, aunque no seamos pues parte de este fenómeno de migración, podamos entenderlo. De verdad, muchísimas felicidades a todos. Gracias. Hola, buenas noches a todas y a todos. Pues yo no me quiero ir esta noche sin felicitarles de manera muy honesta y muy sincera a todo el equipo, es decir, al equipo de Sudimer que se aventó este trabajal, al equipo de Carlos, ¿no? Porque fue con quien yo estuve en contacto y con Jimena. Y hace rato, creo Luciana lo dijo, la experiencia de haber trabajado con Carlos ha sido maravillosa. Es uno de los editores que más paciencia me ha tenido. Y además porque lo hace de una manera muy cariñosa, muy cercana. Entonces yo no me quiero ir sin agradecer esto. Y además para decir que este número de migraciones creo que es una fotografía de lo que estamos observando hoy, quienes trabajamos en estos temas, que hacemos una reflexión un poco más sociohistórica, hay quienes nos situamos en el momento presente, ¿no? Pero creo que este compendio, como una especie de compendio, valdría la pena colocarlo como un proyecto anualizado, o sea, porque en realidad las miradas sobre las movilidades cambian mucho, es decir, lo que hoy estamos discutiendo, mañana quizá pierde un poco de vigencia, no totalmente, pero sí los enfoques, los problemas, las formas de atenderlo, sí están, pues tal cual es la movilidad, siempre están yendo y viniendo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por este esfuerzo, muchas gracias a las personas y muchas gracias también a la UNAM y a la institución por esta iniciativa. Y pues anual, puede ser un compendio anual. Muchas gracias. A ver, adelante. Por acá. Sí. Buenas tardes. Igual me quiero sumar a las felicitaciones de este gran trabajo editorial. De verdad, me parece que es un trabajo tan rico que ya me estoy imaginando cómo voy a hacer dinámicas en el salón de clases desde la Escuela Nacional de Trabajo Social, donde el tema de migración es un tema central. Estoy pensando cómo vamos a leer estos textos en diferentes materias, porque realmente para nosotras desde trabajo social es un tema importantísimo. Entonces, además este material, por sus características, donde podemos revisarlo con gráficos, fotografías, testimonios, entrevistas, experiencias, realmente es un material muy rico y diverso que nos sirve para las aulas. Y bueno, por supuesto que desde Trabajo Social y a nombre de la maestra Carmen Casarratia, hacemos una gran felicitación por este número. Muchas gracias. 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 Buenas noches, Giselle Gamboa de Sin Fronteras. También no podía irme sin felicitarles por este hermoso ejemplar de la revista UNAM Internacional. También a nombre de mi directora Sandra Álvarez, las felicito mucho, los felicito mucho. Qué bonito espacio crearon, sobre todo en el que pude coincidir con colegas que de pronto desde sociedad civil no nos encontramos, pero que estamos hablando del mismo tema, ¿no? Y me quedo con esta reflexión de la doctora Laura, que a veces las reacciones que crean este tipo de artículos, pues también van levantando, ¿no? Muchas reflexiones, a veces no tan positivas, pero a veces positivas, ¿no? Y lo importante es seguir generando espacios
para hablar de las movilidades desde otros ámbitos, ¿no? Desde el cine, desde la ingeniería, desde la arquitectura, porque es un evento que siempre ha estado presente en el desarrollo de las sociedades y enhorabuena, que sea muy leída, que sea muy difundida y también haciendo un comercial. Con el Sudimer tenemos también la convocatoria para la próxima entrega de la revista Ecos del Camino sobre movilidad humana y cambio climático, que estaríamos encantadas de recibir sus artículos, sus reflexiones y también sus fotografías. Y enhorabuena. Nos queda tiempo para una última, bueno, dos. Ahí. Levantaron al mismo tiempo. Gracias. Buenas noches a todas, a todos. Yo me siento muy entusiasmada, muy contenta, pero muy agradecida. Soy Silvia Morales de la Facultad de Psicología de la UNAM por la invitación, por poder ser parte de esta gran vinculación. Gracias de verdad al equipo siempre por considerar a la Facultad de Psicología, porque creo que que podamos hacer estos vínculos, conocernos mejor, hacer un trabajo colaborativo es algo en lo que me siento realmente honrada y agradecida. La doctora Medina Mora de la facultad también les agradece muchísimo esta incorporación y el que podamos trabajar en la vinculación y la colaboración. De verdad, también en el Colegio de la Frontera Norte, que ha sido una labor de cooperación con la Facultad de Psicología y ahora con el Sudimer. Nos sentimos muy honrados de poder estar acá y seguir trabajando en colaboración. Felicidades por esta gran oportunidad de vinculación y este momento de celebración, porque a pesar de lo difícil y lo duro que hemos visto que es esta serie de condiciones en las que ocurren las movilidades humanas, ¿no? Pues podemos trabajar en conjunto y en grupo. Yo lo celebro y agradezco la incorporación y la consideración. Muchas felicidades a todas y a todos. Gracias. Gracias, Araún Díaz Mendiburo del CISAN. Pues agradecer la invitación por participar en este gran número. Más que una cuestión editorial, para mí es una obra de arte y me sumo a estas invitaciones con la colega de Trabajo Social de invitarles a incorporarlos a nuestras clases, pero también la oportunidad de que trascienda en otros continentes por la cuestión de que está en inglés y en español. Entonces, como la tarea no ha acabado, sino ahora nuestra tarea es como darle esta difusión, porque son años de experiencia de todos los autores y las autoras, todo el trabajo que se ha hecho. Entonces, como no termina aquí, sino creo que tenemos todavía la labor de darle difusión a nivel transnacional, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Aquí un último comentario desde las redes sociales. Isabela Ascarruns nos comenta lo siguiente: felicitaciones por avanzar en tan importante tema que es tan cambiante. Me gustaría resaltar la necesidad del tema de migración, movilidad humana en el marco de los derechos humanos, así como la necesidad de desarrollar otros instrumentos internacionales, PNUD, ACNUR o IM, como insumo de la academia para las políticas públicas. Gracias otra vez. Gracias. Bueno, yo creo que tenemos ahorita justo en tiempo para pedirle con todo respeto a la doctora Tamara Martínez Ruiz nos dé un mensaje de cierre. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Me uno también a las felicitaciones, pues, que se respiran en este ambiente y que está siendo realmente un ambiente, pues, de mucha festividad ante un producto tan interesante y tan importante como es esta revista en su número 7. Saludo con mucho gusto y además agradezco nuevamente a la doctora Mónica Contró por abrirnos las puertas del Instituto de Investigaciones Jurídicas para llevar a cabo esta presentación. No nada más es el abrir las puertas, sino mostrar también su compromiso y su trabajo y su responsabilidad ante un tema tan importante como es la migración. Y bueno, también comentar, además de que la doctora Luciana Gandini es parte de este instituto, pues también el Sudimer se alberga físicamente en este instituto. Entonces dice mucho del trabajo ya de facto
hacia el compromiso en estos temas. Por supuesto, pues saludo y felicito también a la doctora Luciana Gandini, quien es la editora, invitada y coordinadora del Seminario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. Yo creo que, doctora Luciana, por lo que estoy escuchando y los comentarios que se dan, ha logrado el cometido de editora y en su papel de editora, de lograr entregar y de presentar un mosaico muy importante. Bien lo ha dicho, el cliché de lo complejo, pero finalmente estas multicaras o estas caras poliédricas de lo que significa la migración y desde dónde se vive, me parece que pues como papel de editora, creo que lo ha logrado por lo que se recogen en los comentarios que estamos escuchando y lo que vemos y leemos en este número. También pues saludo y agradezco muchísimo al doctor William Lee Alardín, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de nuestra universidad, por el compromiso también y el impulso que ha dado a través de la DGES y la Dirección General de Cooperación e Internacionalización que encabeza el doctor Francisco Suárez Güemes. Y también sumo aquí al CEPE, que es el Centro de Enseñanza para Extranjeros, que aquí ya nos comentaban, porque todo este equipo pues también está impulsando temáticas necesarias de continuar reflexionando, continuar poniendo sobre la agenda, sobre la mesa universitaria, para poder continuar pues trabajando hacia qué capacidad tenemos como universitarios de generar una incidencia social, además de todo el trabajo que hacemos de divulgación, de generación de conocimiento, de difusión de la cultura, cuál es la incidencia social. Y desde mi punto de vista, como académicos, como académicas, pues justamente también parte de una incidencia social es generar un número 7 sobre migraciones internacionales. Entonces también felicito y reconozco mucho el trabajo que se ha hecho y por supuesto a todos los equipos, a todas las personas que escribieron, que señalaron, que generaron esta dirección, que llevaron a cabo para que el día de hoy estemos presentando un número impecable del tema migratorio. Muchas felicidades y muy reconocido el trabajo. Quiero dar los nombres a Jimena Gómez González, Carlos Maza, Dolores González Casanova, Pamela Suárez, son los equipos que están trabajando. Y por supuesto, pues saludo y felicito de forma muy especial a todas las autoras y a los autores invitados que pues dieron esta participación, que ofrecieron su conocimiento para que se logre este vasto número de más de 400 hojas que se hacen presentes y que en efecto pues logren un material didáctico, por ejemplo, para todos los estudiantes, no nada más de la universidad, sino poderlo abrir a todas las fronteras y a todos los espacios. Agradezco también y reconozco con muchísima admiración al doctor Fernando Lozano, siempre también pues nos ha ilustrado con su investigación en migración desde hace muchísimos años. A la doctora Laura Vázquez Mayo también, muchísimas gracias también por los comentarios, Laura. Es un gusto también compartir nuevamente una mesa con personas como ustedes. Y bueno, pues ustedes saben este tema, pues la verdad es que yo creo que las coincidencias sí existen, porque es una revista, la número 7, y es la primera que yo presento como secretaria de Desarrollo Institucional en la UNAM, y es una revista que también pues es un número, una temática pues que me trastoca. Y yo creo que no nada más, digo, he estudiado la migración también desde hace muchos años, cada vez menos creo, porque ahora pues me dedico más a la función universitaria. Sin embargo, siempre interpela. Y retomo un poco lo que comentaban en los comentarios, ¿quién no ha vivido la migración? ¿No? O sea, ¿quién no ha estado partícipe de alguna manera en este tema? Yo siempre le comentaba a mis alumnos, los migrantes siempre están, uno levanta una piedra y ya vemos migrantes. Y yo creo que eso justamente es lo que refleja este número. Creo que también lo comentaban ya varios de ustedes, la migración finalmente puede ser un estigma, se puede mirar como una problemática y al mirarlo como una problemática genera vulnerabilidades y genera desigualdades. La pregunta es hasta qué grado se puede pensar en una migración
pues que de alguna manera es normalizada y de alguna manera, pues yo como lo comentaba en la presentación del número, pues es intrínseca a la humanidad. Y el ser intrínseca a la humanidad, pues es un día a día en el que se vive día a día la migración y sin embargo sigue siendo un problema y sigue siendo un estado de desigualdad y sigue siendo un estado de vulnerabilidad. Y la pregunta es cómo cambiamos esto, ¿no? Bueno, dicho esto, creo que también es donde considero y yo hago una asociación con el tema de la perspectiva de género, por ejemplo, ¿no? Que es algo igual, algo parecido porque nos atraviesa a todos y particularmente a mí en lo que me trastoca, pues es justamente como una edición como esta, pues destaca justamente las décadas de cómo hemos visto un cambio significativo en las mujeres que migran o en la migración y las mujeres. Primero, pues mujeres en donde se quedan y ven partir, otras mujeres que acompañan y al día de hoy mujeres que toman la decisión, por ejemplo, pues de migrar. Y también otro tipo de mujeres, las mujeres que cuidan, lo comentaba Fernando en sus comentarios, las mujeres patronas. Y finalmente esta gama de ser mujeres, por ejemplo, pues también logran generar una vida, ponen actividad, ponen una ciudadanía activa y una identidad activa en el trabajo de las mujeres en este tema de la migración y ese papel además que juegan. Y digo, no es que no destaque el papel de los hombres, pero a veces me parece que se habla menos del papel de las mujeres, del papel de las juventudes, del papel de la tercera edad, del papel de las infancias, del papel de los indígenas, las y los indígenas, etcétera. Y creo que por eso es importante también destacarlo y ponerlo sobre la mesa. Y creo que ese justamente es la función de este número, ¿no? Y bueno, pues también creo que además de mirarla o de siempre, un poco como lo que comentaba Laura, cuál es ese sentimiento que nos deja un poco leer o revisar estos capítulos, estos trabajos. Y yo creo que también además de mirarlo como un estado de vulnerabilidad, de inequidad, de una sensación de desesperación o de frustración o decir el por qué, creo que también este número ofrece la oportunidad de verla como desarrollo, de verla como algo que trasciende, algo que atraviesa, algo normalizado también, no normalizado el tema de la vulnerabilidad, pero sí el acto de la migración como tal, ¿no? Esto creo que también es muy importante. Y en ese sentido, también la migración y todo este trabajo, pues como oportunidades de crecimiento, de salidas de estados de confort, de salidas de estado de violencias normalizadas y de esas posibilidades, de esas puertas que también la migración nos permite abrir y darnos la oportunidad de buscar y de entender el mundo desde otro lugar, ¿no? Y de la misma manera de poderlo inclusive tratar de darnos la oportunidad de disfrutarlo, la vida misma y el mundo mismo, ¿no? Y bueno, pues considero que la universidad desde la UNAM, a través de nuestros programas de internacionalización, entonces es que debemos entender la movilidad no como una amenaza, sino como una fortaleza que enriquece los procesos de transnacionalidad mexicana y apoyar a la comprensión de la misma, así como sus efectos que son positivos por un lado, pero que también tienen consecuencias, buenas o malas, pero consecuencias al fin. Por ello, considero que el papel de la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, la CRAI, la DGESI, el CEPE, la misma Secretaría de Desarrollo Institucional, nuestro papel no solo radica en la promoción y en la divulgación de temas fundamentales, sino considero también muy importante el impulsar una agenda de justicia social y de equidad. A través de los intercambios académicos y culturales, la CRAI busca asegurar que el conocimiento y la educación sean accesibles para todos, sin distinciones, como podría ser justamente generar de este número, pues, material didáctico, ¿no? Es en un contexto en el que México es tanto hoy un país de origen como un país de tránsito y de destino migratorio, y donde nuestros esfuerzos deben estar orientados a democratizar la educación,
mejorar la inclusión en todos los niveles, y este compromiso no solo responde a las necesidades del presente, sino que también establece las bases para un futuro que sea más justo, inclusivo, donde la UNAM, a través de sus representaciones internacionales particularmente, pueda desempeñar este papel central en la expansión de oportunidades educativas y herramientas justamente para promover la equidad del conocimiento. En específico con nuestros connacionales en el extranjero, por ejemplo, ¿no? Y en este contexto, la UNAM tiene la responsabilidad de abogar por los derechos de los migrantes. Ustedes también ya lo comentaban, cuál es ese papel, de buscar soluciones humanitarias a las complejas situaciones que enfrentan. Y estas iniciativas no solo enriquecen nuestro entendimiento, sino que también fortalecen ese papel de la UNAM como líder en la generación y difusión de conocimiento. Y bueno, yo me voy a permitir leerles una nota que me llamó la atención como lo menciona el doctor Mario Luis Fuentes en la entrevista que le hacen en este número. Y él dice, y coincido con lo que él comenta, dice: las universidades en las fronteras se convierten en un recurso sustantivo, porque son espacios no solo de conocimiento, no solo de educación, sino que son espacios capaces de propiciar acciones de cambio y de incidencia. Y bueno, por último, a mí me gustaría subrayar la importancia de estas contribuciones también artísticas, académicas, que muestran justamente estas maneras de expresarnos acerca de, y cómo la revista también ha incluido todas estas formas de expresión. Particularmente me gustaría cerrar pues agradeciendo y felicitando con mucho entusiasmo a todos y a todas aquellas personas que participaron en este número. Coincido con el compañero, la compañera que hablaba sobre compendios anuales, ojalá que se logre. Por mi parte, cuenten con el apoyo mientras estemos de este lado. Creo que es importante continuar discutiendo y reflexionando, insisto, en estas temáticas, y no nada más reflexionando, sino, vuelvo a insistir, cómo generar esa incidencia social en el trabajo que hacemos como universitarios. Pues muchas gracias y sobre todo, pues sí, en efecto, muchas felicidades. Y pues ahora creo que tenemos un encargo muy grande, que es continuar difundiendo este gran trabajo y este gran esfuerzo colectivo que todos ustedes participaron y que toda la universidad, bueno, los que estamos acá, estamos trabajando para lograrlo. Entonces, pues a partir de aquí, creo que nos queda mucha tarea por continuar realizando. Enhorabuena por este número. Les deseo mucho éxito en los que vienen, aunque no sean de migración. Sé que vienen números súper exquisitos, súper atractivos, y también pues cuenten con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tamara Martínez. Sí, yo me encargaron invitarlos a que no nos vayamos todavía porque tenemos le llamamos antes brindis, ahora le diríamos catering porque va a ser con juguito, pero está muy rico. Y podemos seguir departiendo y comentando este número. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes. Muchas gracias. ¿Qué te parece? Bueno, queremos invitar a las y los autores y al grupo, al equipo editorial a que nos tomemos una foto para que no se vayan a ir, por favor. Quizá en el patio, ¿no? ¿Se ve más bonito? Yo digo que en el patio y sirve que de ahí pasamos al catering. Muchísimas gracias.